Al entrar la Segunda Guerra Mundial en su tercer año, Adolf Hitler y sus aliados del Eje continuaban su avance hacia territorios nuevos y aún sin conquistar. En 1942, los vastos ejércitos del Tercer Reich se adentraban cada vez más en Rusia, enfrentándose al Ejército Rojo en las calles devastadas por la Guerra de Stalingrado, mientras que más al sur habían llegado a las heladas montañas del Cáucaso. En el norte de África, las tropas alemanas e italianas habían cruzado la frontera con Egipto y se acercaban cada vez más a los yacimientos petrolíferos de Oriente Medio. En el lejano Oriente, los aliados japoneses de Hitler habían extendido su influencia mucho más allá de los límites de su diminuto imperio insular y dominaban grandes extensiones de tierra y mar que se extendían desde el sudeste asiático hasta las remotas islas del Pacífico. Millones de personas iban a sufrir horrores inimaginables a medida que las potencias del Eje rodeaban el mundo, imponiendo un reinado de miedo y terror en todas las naciones que ocupaban. Pero para aquellos que seguían luchando bajo la sombra del nuevo orden, en el otoño de 1942, la esperanza se vislumbraba en el horizonte. La fuerza de los aliados iba en aumento, y con la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña ahora unidos, el equilibrio de poder comenzaba a cambiar. Para noviembre, los aliados estarían finalmente listos para lanzar su invasión del norte de África, y mientras el octavo ejército hacía retroceder al enemigo fuera de Egipto, las fuerzas alemanas e italianas en el desierto occidental de pronto se enfrentarían a un ataque en dos frentes. Mientras tanto, los soldados soviéticos que luchaban en la Gran Guerra Patria en Rusia estaban listos para lanzar su contraofensiva en Stalingrado, y a medida que la ciudad caía bajo el gélido yugo del invierno, el sexto ejército alemán pronto quedaría atrapado sin esperanza de escapar. Desde las llanuras heladas de la Unión Soviética hasta las selvas más oscuras del Pacífico, la lucha contra el Eje cobraba impulso, y por fin, la marea de la guerra comenzaba a cambiar, lenta pero seguramente, a favor de los aliados. Sin embargo, nadie podía haber previsto la rapidez con la que Japón crearía su nuevo imperio. Y para 1942, el enemigo oriental se había apoderado de un territorio que se extendía desde la frontera occidental de Birmania, a las puertas de la India, hasta las gélidas islas Aleutianas, cerca de Alaska, y había conquistado islas tan al sur como Nueva Guinea y las Islas Salomón en el Pacífico Sur. Mientras las conquistas se multiplicaban, en 1942 algunos consideraban que se debía hacer más en el teatro de operaciones del Pacífico, y los comandantes navales estadounidenses estaban especialmente decididos a vengar el ataque a Pearl Harbor. Decidido a contraatacar a los japoneses, el almirante Ernest King insistió en que se lanzara una ofensiva contra la isla de Guadalcanal, que formaba parte de las Islas Salomón, al noreste de Australia. Los japoneses habían comenzado a construir un aeródromo allí, y su presencia en la zona era lo que representaba una amenaza considerable para los puertos australianos. A King le preocupaba que las rutas marítimas entre Australia y Estados Unidos se vieran pronto cortadas, y con las tropas ya llegando al Pacífico, esto podría tener graves consecuencias para la posibilidad de un contraataque aliado. A pesar de la directiva que daba prioridad a la zona de guerra europea, el Estado Mayor Conjunto en Washington acabó aceptando la campaña de King y, el 7 de agosto de 1942, tuvo lugar el primer desembarco anfibio estadounidense de la Guerra del Pacífico, lo que marcó el inicio del cambio de Estados Unidos de las operaciones defensivas a la acción ofensiva. Las batallas en las oscuras y húmedas selvas de las Islas Salomón serían, no obstante, largas y encarnizadas, y más hombres perderían la vida a causa de enfermedades mortales que a manos del enemigo.
Mientras tanto, en el mar, seguirían librándose feroces batallas navales, causando grandes pérdidas a ambos bandos. El 26 de octubre, el portaaviones USS Hornet, que había lanzado el primer ataque contra el territorio continental japonés durante las incursiones de Doolittle en abril, fue alcanzado durante la batalla de las Islas Santa Cruz. Sería una gran pérdida para la flota estadounidense, pero poco se pudo hacer para salvar al portaaviones, que sufrió graves daños por bombas y torpedos. No obstante, los estadounidenses contaban con una ventaja importante, ya que habían arrebatado a los japoneses el aeródromo de Guadalcanal durante los primeros días de la batalla. El aeródromo de Henderson se estaba convirtiendo en una base aérea de gran envergadura y supondría una amenaza considerable para cualquier intento del enemigo de enviar tropas frescas a la isla. Mientras los estadounidenses continuaban su agotadora batalla por la supremacía, el número de prisioneros japoneses en él aumentaba, y en diciembre era evidente que la campaña de King en las Islas Salomón había sido un éxito. Mientras el enemigo se retiraba más hacia la costa oeste de Guadalcanal, se decidió que los agotados marines estadounidenses podían finalmente retirarse y dejar que las divisiones del ejército tomaran el relevo. Para finales del invierno, en febrero de 1943, Guadalcanal estaría asegurada y los estadounidenses estarían listos para su siguiente paso en la Guerra del Pacífico. Mientras tanto, a más de 4.000 millas al norte de las Islas Salomón, los soldados estadounidenses se enfrentaban a un desafío muy diferente. Las Islas Aleutianas, situadas frente a la costa de Alaska en el Pacífico Norte, habían sido invadidas por los japoneses en junio de 1942, lo que situaba al enemigo peligrosamente cerca de Canadá y de la costa oeste de Estados Unidos. Dado que el riesgo de ataques aéreos contra el territorio continental estadounidense se había convertido en una posibilidad real, se decidió enviar un pequeño contingente de tropas para ocupar la isla de Adak apenas unas semanas después de la invasión de Guadalcanal. Desde allí, se esperaba poder lanzar ataques contra las fuerzas japonesas, estacionadas en las islas de Kiska y Attu. El clima extremadamente frío y el terreno helado supondrían un problema tan grande para los soldados estadounidenses en las Aleutianas como lo habían sido el calor y las selvas plagadas de enfermedades de las Islas Salomón para los marines estadounidenses. Desde la espesa niebla y los fuertes vientos hasta las temperaturas en picada y las condiciones heladas, los estadounidenses con base en Adak tendrían mucho con qué lidiar. Sin embargo, su determinación de derrotar a los japoneses los mantuvo luchando en medio del peor clima, y pronto estarían listos para lanzar sus primeros ataques contra el enemigo. La clave de la victoria en las Aleutianas sería el poder aéreo, por lo que la construcción de un aeródromo adecuado para garantizar que el bombardeo de las bases japonesas pudiera comenzar lo antes posible había sido la máxima prioridad. Aunque las condiciones no siempre eran ideales para volar, una vez que la base aérea estuvo lista para su uso, los pilotos estadounidenses comenzaron a desafiar el clima hostil e infligir tanto daño como pudieron a las fuerzas japonesas en la zona. No obstante, la batalla para expulsar al enemigo llevaría algún tiempo, y no sería hasta 1943 cuando las tropas estadounidenses pudieran aventurarse en Kiska y Attu para asegurarse de que las Aleutianas quedaran libres de invasores, mientras que los acontecimientos en el Pacífico se centraban principalmente en la invasión de Guadalcanal. La guerra en las Aleutianas pasaría a conocerse como la Guerra Olvidada. Sin embargo, los hombres que lucharon aquí seguirían desempeñando un papel importante en el conflicto mundial y se perderían muchas vidas mientras luchaban para proteger el territorio continental estadounidense y las rutas marítimas del Pacífico de la amenaza de un ataque.
No obstante, tanto la campaña de las Aleutianas como la de Guadalcanal quedaron en segundo plano frente al asunto más urgente de derrotar a la Alemania nazi. Para 1942, cientos de miles de soldados soviéticos estaban muriendo en los campos de batalla de Rusia, y la urgencia de abrir un segundo frente en Europa crecía día a día. Hubo mucho debate entre los comandantes aliados sobre dónde lanzar su ataque, y ya en 1941, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt habían discutido la posibilidad de una ambiciosa invasión a través del Canal de la Mancha, desde Gran Bretaña hacia la Francia ocupada. La iniciativa contaba con un amplio apoyo por parte de los comandantes estadounidenses, pero los británicos se mostraban más reticentes, recelosos de la fuerza de los nazis en Francia. El armisticio firmado entre Francia y Alemania en 1940 había puesto el norte y el oeste de Francia, incluida toda la costa atlántica, bajo el control de las tropas de Hitler, y enviar fuerzas británicas y estadounidenses recién entrenadas a enfrentarse a los nazis, curtidos en 1000 batallas, se consideraba una misión suicida. En agosto de 1942, esos temores se vieron justificados cuando una incursión a pequeña escala lanzada contra Dieppe, en el norte de Francia, tuvo resultados desastrosos. El puerto fue defendido ferozmente por los alemanes, y de los 6.000 soldados canadienses y británicos que habían participado en los desembarcos, más de 4.000 murieron, resultaron heridos o quedaron desaparecidos al final de la campaña. La tragedia dejó claro que los nazis no cederían ni un centímetro del territorio que habían conquistado sin una dura lucha. Aunque las experiencias de Dieppe contribuirían a una mejor preparación para la eventual invasión de Francia, estaba claro que se necesitaba más tiempo antes de que se pudiera lanzar un ataque a gran escala, y pronto una misión alternativa comenzó a ganar mayor popularidad. Imagen 37. Además de la propia Francia, los nazis controlaban las colonias francesas en África, y éstas desempeñaban un papel clave en las batallas del Eje, que se libraban en el desierto occidental. Los puertos de Argelia y Túnez garantizaban que los suministros cruciales para las tropas italianas y alemanas llegaran sin obstáculos a través del mar Mediterráneo hasta el norte de África, lo que planteaba un problema considerable para las tropas británicas y de la Commonwealth que protegían Egipto. A pesar de todos los intentos por frenar el avance enemigo, para el 30 de junio las tropas del Eje, lideradas por el general Erwin Rommel de la Bes, habían cruzado la frontera libia y habían llegado a El Alamein, a solo 60 millas de Alejandría. Ahora existía un peligro real de que los nazis se apoderaran del Canal de Suez, que era de vital importancia para el equilibrio de poder en la Segunda Guerra Mundial. El Canal de Suez conectaba el Mediterráneo con el Mar Rojo y los ricos yacimientos petrolíferos de Oriente Medio. Y si Hitler se apoderaba de él, podría tener consecuencias devastadoras para el esfuerzo bélico aliado. Mientras la situación se deterioraba en África, se propuso que, en lugar de una invasión a través del canal hacia Francia, se llevara a cabo una invasión del norte de África. El plan consistía en tomar puertos y aeródromos clave en Marruecos y Argelia, en un ataque simultáneo contra Casablanca, Orán y Argel. Las tropas aliadas avanzarían entonces hacia Túnez y tomarían el puerto de Túnez, lo que resultaría una medida importante para restringir las líneas de suministro del Eje. Los comandantes navales británicos consideraban que la toma de estos puertos sería un paso vital para hacerse con el control del Mediterráneo, lo que a su vez sería crucial si se quería tener alguna esperanza de hacer retroceder al enemigo fuera de la Europa ocupada. Se esperaba que, tras la invasión del norte de África, los aliados pudieran entonces avanzar hacia el punto débil de Europa e invadir Italia. Los comandantes estadounidenses se mostraron inicialmente reacios a aceptar la invasión del norte de África, por temor a que los británicos quisieran posponer indefinidamente una invasión a gran escala del norte de Francia. Pero el presidente Roosevelt había entablado una estrecha amistad con Winston Churchill y apoyó la iniciativa. El general Dwight D. Eisenhower fue elegido para coordinar la invasión, cuyo nombre en clave era Operación Torch.
y en el verano de 1942 llegó a Londres para iniciar los preparativos del ataque. Mientras tanto, en el norte de África continuaba la lucha para frenar el avance nazi. El general Bernard Law Montgomery, también conocido como Monty, había asumido el mando del octavo ejército en Egipto en agosto de 1942 y estaba decidido a que Rommel y sus tropas no avanzaran más allá de El Alamein. El octavo ejército había defendido ferozmente su posición en la batalla de Alam el Jalfa a finales de agosto, y ahora formaba una línea defensiva que se extendía desde la costa hasta la intransitable depresión de Katara, lo que garantizaría que los alemanes y los italianos se mantuvieran a raya por el momento. Sin embargo, no cabía duda de que las tropas de Rommel volverían a atacar pronto, y el objetivo de Montgomery a principios del otoño de 1942 era prepararse para un contraataque espectacular que expulsara al eje de Egipto y lo hiciera retroceder hacia Libia. Se almacenaron grandes cantidades de armas y municiones para dotar a las tropas de Montgomery de una potencia de fuego superior. Llegaron tanques adicionales desde Estados Unidos y a medida que más fuerzas se unían al octavo ejército, Montgomery pronto tuvo a su disposición casi 200,000 hombres. Mientras tanto, los aviones aliados hacían todo lo posible por destruir las líneas de suministro del eje. Las fuerzas de Malta interceptaban barcos en el Mediterráneo, mientras que la Fuerza Aérea del Desierto mantenía una campaña implacable contra los buques de suministro del eje, bombardeando puertos libios cercanos a la frontera con Egipto. Esto significaba que la mayor parte de los suministros de Rommel tenían que enviarse a Benghazi y Trípoli, que se encontraban mucho más al oeste y a una enorme distancia de El Alamein. Imagen 38. Pronto, el flujo de suministros que cruzaba el Mediterráneo hacia los ejércitos del eje había caído a un nivel lamentable, y Rommel comenzó a darse cuenta de que la guerra en África no se ganaría sin más apoyo aéreo. Sin embargo, los aviones de la Luftwaffe alemana estaban ocupados en las batallas de la Unión Soviética, lo que dejaba al poder aéreo aliado sin oposición en el desierto occidental. En octubre de 1942, menos de la mitad de los suministros de Rommel llegaban a su destino y, para empeorar las cosas, la salud del comandante había comenzado a deteriorarse. Decidió tomarse una licencia por enfermedad y partió hacia Alemania para recuperarse, dejando sus tropas al mando del general Georg Stumme. Pero la partida de Rommel no pudo haber llegado en peor momento, ya que Montgomery estaba a punto de lanzar su contraataque. Meses de meticulosa planificación finalmente habían terminado, y el 23 de octubre las tropas aliadas se preparaban para su mayor batalla hasta el momento. En el silencio del desierto, todos prestaron atención al sencillo mensaje de Monty: que todos y cada uno de los oficiales y soldados entraran en la batalla con la determinación de llevarla a cabo, de luchar y matar, y finalmente, de ganar. A las 9:40 de la noche comenzó el ataque, con el mayor bombardeo de artillería desde la Primera Guerra Mundial. 900 cañones de artillería dispararon contra las líneas del eje durante 15 minutos, de modo que el suelo pronto temblaba por la enorme potencia del ataque. Mientras los proyectiles golpeaban las defensas de Rommel, la infantería avanzaba y pronto despejó el camino para las divisiones blindadas. La batalla continuaría durante 14 días y noches, y aunque Rommel regresó al norte de África para ayudar a frenar el avance aliado, el 2 de noviembre ya sabía que estaba derrotado. A pesar de las órdenes de Hitler de luchar hasta el final, el comandante nazi inició su retirada 2 días después. En Gran Bretaña, la noticia de la victoria de Montgomery en El Alamein fue motivo de júbilo en toda la nación. Y por primera vez desde el comienzo de la guerra, las campanas de las iglesias repicaron por todo el país para celebrarlo. Nadie se sintió más aliviado por la noticia que el primer ministro, cuya popularidad había comenzado a resentirse a medida que los aliados eran derrotados en batallas desde Dunkerque, en Francia, hasta Singapur,
en el lejano oriente. La noticia de la victoria de Montgomery llegó justo a tiempo. Y mientras Rommel era expulsado de Egipto, se restableció la fe en Churchill, quien por fin pudo presumir de un éxito aliado. En su discurso ante la Cámara de los Comunes a principios de noviembre, anunció: «Esto no es el fin, ni siquiera es el principio del fin, pero es, tal vez, el fin del principio». Churchill no tenía ninguna duda de que la batalla de El Alamein marcó un importante punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Y muchos años después, escribiría: «Antes de El Alamein, nunca tuvimos una victoria. Después de El Alamein, nunca tuvimos una derrota». Los británicos por fin tenían un buen motivo para celebrar, pero aún les esperaban muchas batallas difíciles, y la Operación Torch, la invasión del norte de África, resultaría ser un campo minado diplomático mucho antes de que las tropas británicas y estadounidenses tuvieran la oportunidad de desembarcar en Argelia y Marruecos. Para que la campaña tuviera éxito, era importante persuadir a las fuerzas francesas de Vichy, en el norte de África, para que colaboraran con los aliados. Y a Roosevelt le preocupaba que la participación británica en la invasión pudiera poner en peligro toda la campaña. Aunque Francia y Gran Bretaña habían luchado juntas en la Primera Guerra Mundial y eran aliadas al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando París cayó en manos de los nazis en 1940, la amistad entre los dos países se volvió tensa, por decirlo menos. El gobierno francés, liderado por Paul Reynaud, había intentado escapar del avance nazi tras la invasión de la capital francesa, trasladándose varias veces hasta llegar a Burdeos, en el suroeste de Francia. Pero algunos políticos instaron a poner fin a las hostilidades, y a pesar de las objeciones de Reynaud, el 22 de junio se firmó un armisticio entre los franceses y Adolf Hitler. Reynaud renunció y fue reemplazado por el mariscal Pétain, de 84 años, quien estableció un nuevo gobierno en Vichy. El régimen de Vichy recibió pleno reconocimiento diplomático por parte de Estados Unidos, que esperaba utilizar la persuasión amable para atraer a los franceses de Vichy de vuelta al bando aliado. Pero Gran Bretaña adoptó una postura diferente. La colaboración de los franceses con la Alemania nazi presentaba muchos riesgos para el país, y se temía que la flota francesa, que era una de las más poderosas del mundo, pronto fuera controlada por los nazis. Las repercusiones de esto serían catastróficas para Gran Bretaña, que ya luchaba por sobrevivir, mientras los submarinos nazis reforzaban su control sobre el Atlántico. En resumen, Churchill, que llevaba menos de 2 meses como primer ministro, ordenó que la Armada francesa se uniera a la Armada Real Británica o fuera neutralizada de alguna manera para evitar que los buques cayeran en manos alemanas o italianas. Ya había buques franceses en puertos británicos, y estos fueron abordados rápidamente. Pero la concentración más poderosa de buques de guerra franceses se encontraba en el puerto de Mers el-Kebir, en la Argelia francesa, y era esta escuadra la que más preocupaba a Churchill. A pesar de las garantías del almirante Darlan, ministro de la Armada francesa, de que no había peligro de que los alemanes se apoderaran de los barcos en el norte de África, el primer ministro británico estaba decidido a eliminar cualquier riesgo posible para la seguridad de Gran Bretaña. Churchill tomó una de las decisiones más controvertidas de su carrera cuando ordenó que se atacara a la flota francesa, a menos que zarpara de su base en Argelia, hacia aguas aliadas. Tras el fracaso de las negociaciones, los británicos abrieron fuego el 3 de julio de 1940. Muchos condenaron la decisión de Churchill, y el almirante al que se le había ordenado llevar a cabo el ataque dijo que era el mayor error político de los tiempos modernos. Pero, mientras los políticos reprendían al primer ministro, el ataque había demostrado al mundo que los británicos librarían una lucha feroz contra la amenaza de los nazis, sin importar el costo. Sin embargo, en 1942, los acontecimientos del verano de 1940 plantearon un problema para el ataque planeado contra el territorio francés de Vichy, en el norte de África.
Roosevelt consideró que los franceses reaccionarían mejor ante las tropas estadounidenses y sugirió que todas las fuerzas de desembarco fueran tropas o marines de Estados Unidos. Los británicos, que estaban decididos a rodear al resto de las tropas de Rommel, no iban a quedarse al margen, por lo que finalmente se decidió que, mientras que el ataque a Casablanca en Marruecos y a Orán en Argelia sería lanzado por fuerzas exclusivamente estadounidenses, una combinación de fuerzas británicas y estadounidenses invadiría Argel. Mientras tanto, se ordenó a las tropas británicas que cosieran la bandera estadounidense a sus uniformes, con la esperanza de que esto apaciguara a los franceses. El presidente Roosevelt también tomó muchas otras medidas para asegurarse de que las fuerzas francesas de Vichy, que superaban ampliamente en número a las unidades aliadas, colaboraran con los planes de invasión. Escribió una carta personal al mariscal Pétain, instándole a apoyar a los aliados. Incluso intentó ganarse a la población árabe del norte de África, encargando una proclamación en la que se afirmaba que los guerreros santos estadounidenses habían llegado. Oren por nuestro éxito en la batalla y ayúdennos, y Dios nos ayudará a ambos. Formaba parte de este inusual mensaje, pero no está claro si tuvo mucho impacto en la población local. Mientras tanto, Roosevelt había enviado a un diplomático llamado Robert Murphy a Argel como su representante personal en el norte de África. Murphy tenía la tarea de contactar a todos los elementos políticos potencialmente amigos en Túnez, Argelia y Marruecos, y se le asignó la tarea de encontrar una figura francesa que encabezara el ataque. Murphy pronto se convenció de que el general Henri Giraud, quien recientemente había ganado fama tras escapar de una prisión nazi, era el hombre indicado para el trabajo. Giraud había estado cautivo por los nazis durante 2 años, y aunque era partidario de la Francia de Vichy, se negó a colaborar con los alemanes, un hecho que auguraba bien para los aliados. La alternativa para el mando francés en el norte de África era el general Charles de Gaulle, quien había estado establecido en Londres desde que los nazis ocuparon Francia. De Gaulle era considerado el líder de la Francia libre, pero Roosevelt consideraba que, si había alguna esperanza de ganarse a los comandantes franceses de Vichy, Giraud sería la mejor alternativa. Por el momento se mantendría a de Gaulle al margen de todas las operaciones, aunque más tarde se convertiría en una figura importante en el esfuerzo aliado contra Alemania. Mientras se negociaba la delicada situación política, cientos de barcos aliados comenzaron a dirigirse hacia el norte de África. Las fuerzas de tarea central y oriental partieron de las islas británicas rumbo a Argelia, mientras que la Fuerza de Tarea Naval Occidental, compuesta por 102 barcos y más de 24,000 soldados estadounidenses, partió de Estados Unidos para cruzar las aguas del Atlántico infestadas de submarinos. Su destino era el Marruecos francés, y prácticamente todos los hombres a bordo iban a entrar en acción por primera vez. Apenas unos meses antes, habían estado trabajando como empleados de oficina, abogados, vendedores y mecánicos de garaje, pero pronto se enfrentarían a las abrumadoras exigencias de la batalla. Cuando los barcos llevaban varios días en el mar, se les informó sobre dónde desembarcarían y se les enseñaron frases básicas del idioma que se hablaba allí. La enseñanza del francés se complementó con lecciones de árabe elemental, y mientras algunos aprendían idiomas, los soldados de infantería trabajaban sin descanso en la preparación de las armas de las que podrían depender sus vidas. Soldiers and sailors, it is not known whether the French African Army will contest our landing, but all resistance, by whomever offered, must be destroyed. However, when any of the French soldiers seek to surrender, you will accept it and treat them with the respect due a brave opponent and future ally. Remember, the French are not Nazis or Japs. Las 3 fuerzas de tarea involucradas en la invasión avanzaban con el máximo secreto, y aunque había mucha preocupación de que los submarinos atacaran,
El mando alemán no apreciaba la importancia de los convoyes ni la amenaza que representaban para el norte de África. De hecho, algunos comandantes creían que los barcos eran convoyes de suministros que se dirigían a Malta. Pero, aunque los submarinos no detectaron la amenaza aliada, las fuerzas de invasión tuvieron que hacer frente a otros peligros. El tiempo tormentoso provocó un mar agitado en la costa atlántica cerca de Casablanca, y se decidió que la Fuerza Operativa Occidental se desviara a Gibraltar, donde se estaban reuniendo los demás barcos. La base aliada en la isla, situada entre España y el norte de África, era donde el general Eisenhower tenía su cuartel general, enterrado a gran profundidad bajo la base del peñón. Pero los barcos que se preparaban para la invasión no eran los únicos recién llegados a Gibraltar. En la víspera de la invasión, el general Giraud fue introducido clandestinamente en la base en un submarino. Giraud creía que él estaría al mando de la invasión, y hubo momentos de confusión mientras Eisenhower explicaba la misión a través de su intérprete. Finalmente, Giraud aceptó ser un espectador y estar listo para intervenir más tarde como administrador del norte de África francesa. En las primeras horas del 8 de noviembre, los barcos habían navegado hasta sus posiciones en preparación para el ataque, en 3 frentes, contra el norte de África, y las fuerzas de desembarco partieron de sus buques nodriza. La Fuerza Operativa Oriental se dividió en 3 grupos, 2 que se dirigían a las playas al oeste de Argel y 1 al este. Prácticamente no hubo oposición francesa aquí, y algunos generales franceses incluso saludaron a las fuerzas estadounidenses. Mientras tanto, 500 paracaidistas estadounidenses habían sido trasladados en avión desde las Islas Británicas para ayudar en el ataque a Orán. Sin embargo, no todos llegaron a sus objetivos al sur de la ciudad, y la Fuerza de Ataque Central se quedó sola para hacer frente a la oposición. Tras un enfrentamiento naval en el puerto de Orán, las tropas comenzaron a desembarcar en la madrugada del 8 de noviembre en Dmier, con un grupo de combate desembarcando al este de la ciudad y otro al oeste. Su objetivo era luego converger y capturar la ciudad mediante una doble envolvente. Algunas unidades encontraron resistencia, pero en poco tiempo cesaron todos los combates y los franceses se rindieron a las tropas aliadas. La segunda parte del ataque en 3 frentes se había llevado a cabo con éxito, pero el tercer desembarco al norte y al sur de Casablanca sería otra historia. Un golpe de estado para derrocar al comandante Provici en Casablanca había fracasado, y las defensas francesas esperaban ahora a la Fuerza Operativa Oriental. Los estadounidenses fueron atacados por elementos de la flota francesa, y se produjo una feroz batalla naval frente a la costa del Marruecos francés. Imagen 39. Aunque 4 de los barcos franceses acabaron hundiéndose, mientras tanto las tropas que desembarcaban en tierra se enfrentaban a una fuerte oposición. Pero mientras continuaba la batalla, se produjo un giro en los acontecimientos que tendría un profundo efecto en el futuro de la campaña del norte de África. Cuando la Fuerza Operativa del Este entró en Argel, se descubrió que el comandante francés de Vichy, el almirante Darlan, se encontraba en la ciudad en visita privada.
Aprovechando la oportunidad de tratar con un alto representante de Vichy, que tenía mayor autoridad que Giraud, Eisenhower comenzó a negociar con el comandante de Vichy y le ofreció la posibilidad de mantener el control de las fuerzas francesas si se unía a los aliados. Mantener al comandante de Vichy significaría que el régimen de Vichy, con sus leyes nazis y sus campos de concentración, se mantendría. Y para muchos, esto era simplemente inaceptable. De Gaulle, que ya se había enterado de los acontecimientos en el norte de África, estaba furioso, y el general Giraud no se mostraba entusiasmado por trabajar junto a Darlan. A medida que se difundía en el extranjero la noticia de la colaboración de Eisenhower con el comandante de Vichy, cundió la confusión en Estados Unidos sobre a quién eran leales los comandantes aliados, y muchos se sintieron consternados por las negociaciones que se estaban llevando a cabo con la Francia de Vichy. Pero el hecho era que, sin la colaboración de Darlan y un acuerdo de paz permanente entre los aliados y Francia, se perderían muchas más vidas durante la batalla por el norte de África. Cientos de aviones y pilotos franceses estaban listos para atacar a las tropas aliadas que ahora se dirigían hacia Túnez, y era vital obtener la cooperación de Darlan para que el resto de la campaña pudiera tener éxito. Finalmente, el 10 de noviembre, tras llegar a un acuerdo con Eisenhower, Darlan ordenó un alto el fuego y las tropas francesas depusieron las armas. Los combates terminaron en Casablanca y las fuerzas aliadas pudieron continuar su marcha hacia Túnez, pero las consecuencias para Darlan serían graves. El mariscal Pétain ordenó inmediatamente su destitución de la armada francesa, y Hitler, furioso por la noticia de que Darlan había colaborado con los aliados, ordenó a las tropas que marcharan hacia la Francia no ocupada el 11 de noviembre. Sin embargo, la invasión de la Francia de Vichy, por parte de los líderes nazis, solo endureció la determinación de los franceses de apoyar a los aliados, y sus tropas pronto se unieron a las unidades británicas y estadounidenses que se dirigían a Túnez. Mientras los tanques aliados avanzaban hacia el este, a 1.200 millas de distancia, el octavo ejército avanzaba rápidamente desde la dirección opuesta, tras haber expulsado al eje de Egipto. Las tropas de Montgomery continuaron apoderándose de puertos estratégicos a lo largo de la costa libia, y se esperaba que Rommel y sus tropas pronto quedaran rodeados por los dos ejércitos aliados, EES. A medida que continuaba la batalla por el norte de África, Adolf Hitler temía que el sur de Europa pronto estuviera bajo amenaza y ordenó que se enviaran miles de soldados y tanques a Túnez para repeler el ataque aliado. Mientras tanto, el general Kenneth Anderson, de Gran Bretaña, lideraba la carrera aliada hacia Túnez con el primer ejército. Sus tropas estaban compuestas por soldados estadounidenses y británicos de la Fuerza de Ataque Oriental, así como por soldados franceses, y su objetivo era llegar a la capital tunecina antes de que llegaran los refuerzos del eje. Para el 22 de noviembre, las tropas de Anderson estaban listas para lanzar un gran asalto contra Túnez, pero el clima comenzó a obstaculizar su avance. En una semana, las lluvias torrenciales de diciembre habían transformado el árido paisaje en un lodazal, y los aliados se enfrentaban a una lucha lenta y difícil, a través del terreno inestable. Aunque el lodo se había convertido en un enemigo tan grande para el primer ejército como las tropas del eje, los aliados llegaron demasiado tarde para tomar Túnez. Los refuerzos nazis ya habían consolidado sus posiciones y comenzaron a lanzar su contraataque. Y estaba claro que la lucha por el norte de África no iba a ser tan rápida como se esperaba inicialmente. Los inexpertos soldados estadounidenses se enfrentarían a una dura batalla antes de poder tomar Túnez,
Pero mientras el octavo ejército avanzaba con paso firme desde el este, el general Eisenhower estaba convencido de que el eje pronto perdería su presencia en la zona. En Gran Bretaña, Winston Churchill estaba eufórico y celebró los acontecimientos del último mes en un discurso dirigido a la población británica. Now we have just passed through the month of November, usually a month of fogs and gloom, but on the whole, a month I've liked a good deal better than some other months we've seen during the course of this present unpleasantness. And so I say to you, let us go forward together and put these grave matters to the proof. La invasión del norte de África había logrado lo que los líderes aliados esperaban, y aunque los combates continuaban, parte de la presión sobre los soldados soviéticos que luchaban en los alrededores de Stalingrado se había aliviado. A principios de noviembre, Hitler se había jactado de que Stalingrado está en nuestras manos. Pero mientras la atención se centraba en los acontecimientos del norte de África, parecía ignorar que el general ruso Georgy Zhukov había comenzado a reunir una enorme fuerza al norte de la ciudad, en preparación para un contraataque aplastante. Para el 16 de noviembre, las primeras nieves del invierno habían barrido los campos de batalla rusos, y el destino estaba del lado de los soldados soviéticos. El río Volga se convirtió en un puente helado, y las tropas del Ejército Rojo pudieron cruzar hacia la zona de combate. En cuestión de días estaban listas para su espectacular contraataque, y la artillería rusa inició una gigantesca maniobra de envolvimiento con un ejército al norte de los alemanes y otro al sur. 500,000 de soldados rusos y 15,000 tanques avanzaron en vastas columnas, mientras que a través de las estepas, una banda de 50,000 cosacos arrasaba el paisaje invernal. Bajo el embate, la línea alemana comenzó a ceder, y entonces los rusos abrieron una brecha, arrasando con el sexto cuerpo rumano el 20 de noviembre. El objetivo de Zhukov era que las dos fuerzas rusas se reunieran muy al suroeste de Stalingrado para rodear a todo el sexto ejército alemán y cortar sus líneas de suministro. En 4 días había logrado su objetivo, ya que las dos puntas de lanza de la maniobra de tenaza rusa se unieron a 100 kilómetros al oeste de Stalingrado. 250,000 soldados alemanes quedaban ahora atrapados dentro de la ciudad. Para evitar que el sexto ejército rompiera el cerco, los rusos, comenzaron a crear un corredor de más de 160 kilómetros de ancho, que separaría al ejército del resto de las fuerzas alemanas. Pronto se trasladaron a la zona cientos de tanques, junto con 60 divisiones de tropas soviéticas. Pero en lugar de instar al sexto ejército a escapar mientras aún pudieran, Adolf Hitler ordenó a su comandante, el general Friedrich Paulus, que permaneciera en su posición y defendiera la ciudad a toda costa. El 23 de noviembre, Hitler declaró que Stalingrado era una fortaleza que debía defenderse hasta el final. Hermann Göring, el segundo de Hitler y jefe de la Luftwaffe, le había asegurado al líder nazi que sus aviones podrían lanzar suministros al sexto ejército. Pero abastecer a un número tan grande de tropas estaba más allá de las capacidades de la Fuerza Aérea Alemana. Las pésimas condiciones meteorológicas, las fallas técnicas y el fuego antiaéreo soviético limitaron las capacidades de la Luftwaffe. Y, aunque se hicieron todos los intentos posibles para llevar suministros a los soldados en Stalingrado, en poco tiempo los que estaban atrapados dentro de la ciudad comenzaron a quedarse sin combustible, municiones y, lo más importante, comida.
a medida que las fuerzas soviéticas consolidaban sus posiciones alrededor de Stalingrado, luchando para reducir el cerco de soldados del eje. La situación para los miles de alemanes que se encontraban dentro se volvió desesperada. Era cada vez más evidente que la Luftwaffe no podía llevar a cabo su misión de abastecer al Sexto Ejército, por lo que se hicieron planes para un intento de rescate. La operación, cuyo nombre en clave era Operación Tormenta de Invierno, tenía como objetivo romper el cerco y socorrer a las fuerzas alemanas atrapadas. El 12 de diciembre, el Cuarto Ejército Panzer alemán, bajo el mando del general von Manstein, inició su operación de socorro y en un principio tomó por sorpresa al Ejército Rojo. Lograron grandes avances el primer día y las fuerzas de vanguardia derrotaron con éxito los contraataques soviéticos. Pero para el 13 de diciembre, el avance se había ralentizado considerablemente y 3 días después, los rusos lanzaron su segunda ofensiva. A medida que aumentaban la resistencia y las bajas, Manstein pidió a Hitler y al general Paulus que iniciaran la operación de ruptura del cerco del Sexto Ejército, pero ambos se negaron. La decisión resultaría fatal para los cientos de miles de hombres que aún se encontraban dentro de Stalingrado. Aunque el Cuarto Ejército Panzer siguió intentando abrir un corredor hacia el Sexto Ejército entre el 18 y el 19 de diciembre, 2 días antes de Navidad, Manstein se vio obligado a suspender el asalto. Para la víspera de Navidad, el Cuarto Ejército Panzer comenzó a retirarse a su posición inicial, y el Sexto Ejército quedó abandonado a su amargo destino. Las etapas finales del intento de la Alemania nazi de conquistar la Unión Soviética habían fracasado, y para enero, los soldados que aún seguían con vida en Stalingrado no tendrían más remedio que rendirse al enemigo. En todo el mundo, los ejércitos del eje libraban batallas desesperadas, y solo era cuestión de tiempo que los aliados lograran su victoria final. Pero mientras muchos tenían motivos reales para celebrar durante la Navidad de 1942, los comandantes aliados tenían poco tiempo para detenerse en su continua campaña para derrotar al enemigo. La lucha por Túnez continuaría hasta bien entrado el Año Nuevo, y no sería hasta la primavera cuando los aliados pudieran reclamar su premio y marchar hacia Túnez. Y después de Túnez, aún habría otros 2 años de lucha antes de que los nazis se rindieran. Mientras tanto, en el Pacífico, la lucha para vencer a los japoneses sería larga y encarnizada, ya que los estadounidenses libraron algunas de las batallas más sangrientas de la guerra para arrebatarles una isla tras otra. Aunque la marea de la guerra había cambiado, aún quedaban innumerables batallas por librar en todo el mundo, y la lucha por la victoria estaba lejos de haber terminado.